Buenas tardes a todos, queridos amigos, y a nuestros 86.600 seguidores. Les recordamos que sigue abierta la apertura en comunidadhispanista.com para el tercer encuentro de empresarios por la hispanidad 18 y 19 de junio. Todos los que sean emprendedores, empresarios, los que están buscando inversiones y los que están buscando negocios para invertir. Está abierto para todos ustedes. Bueno, hoy un tema muy particular, uno de capa y espada, con mi amigo Gabriel Roca Mones Ruiz, que como ven, tiene la misma bandera que yo, pero con mucho más escudos y mucho más adorno. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patricio? Qué gusto haber, digamos, coincidido, porque lo teníamos pendiente hace mucho tiempo esta Hace mucho tiempo. Conversación. Y Pensé tenemos que varios temas hablamos con Gabriel y nos quedamos una hora charlando de historias por teléfono. Y dice, pero ¿por qué no lo hacemos en un programa? Y ahí saltó cuando nos pusimos a hablar y él me contó toda la historia de la piratería. Porque además Gabriel es profesor de Derecho de Indias en la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los impulsores para rescatar esa materia, que realmente es muy interesante. Yo he conocido jóvenes estudiantes de Derecho que dicen, es fascinante. Escuchar una clase de Derecho indiano es algo fascinante, es como un ordenamiento de la cabeza que te sanea la cabeza de todas las estupideces que hoy con la legislación moderna nos tratan de meter. Gabriel, dejamos el derecho de Indiana y vamos a quien violaba el derecho de India, los piratas. Piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros, ¿se los puede diferenciar? Sí, Patricio, porque mira, quiero digamos, cómo llegué al tema de la piratería. Por dos fuentes, una histórica y otra jurídica. La histórica es un libro que me dedicó don Enrique de Gandía, a quien tuve el honor y el placer de frecuentar en su domicilio de la calle Ada Elflein de la Lucila. Mirá acá. Mirá vos, dedicado y todo. Enrique Gandía fue uno de los mejores revisionistas hispanistas de la República Argentina. A Gabriel Roca con todo... ¿Qué tanto ama la historia? Que tanto ama la historia. Su amigo Enrique de Gandía. Che, qué lujo. Qué lujo, Gabriel. Bueno, y mirá el título, ¿no? Historia de los piratas en el Río de la Plata. Bueno, uno tiene la imagen de los piratas del Caribe y que todo corría en el Pacífico y que cada tanto los piratas ingleses cuando se encontraban con una fragata española, la fragata española les daba un zamarreo y los tipos se escapaban. Sabemos que de los piratas, las islas del tesoro guardaron muchas monedas de oro y que fueron la base luego de los actuales paraísos fiscales. Y quiero recordar algo, el loro del Capitán Silver en la isla del tesoro decía, quiero piezas de 8, quiero piezas de 8, es decir, quería la moneda española, la que nosotros acuñamos y que fue la más poderosa del mundo. ¿Esta era la moneda que buscaban robarse los piratas? Exactamente, esa es de la época de Carlos III ya. Creo que no, creo que es la última de Fernando, el último año del reinado de Fernando VI, el hermano de Carlos III. Era el hermano de Carlos III, ¿no es cierto? Que era rey de Nápoles en aquel momento. Del matrimonio anterior. Bueno, y te estaba contando, Patricio, cómo llego al tema de la piratería. Una por el libro de Enrique de Gandía, pero otra, como bien vos dijiste, yo soy docente de Historia del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Cuando yo presenté el curso de Historia del Derecho Indiano, el Consejo Académico lo aprobó. Entonces yo presenté un programa y en el programa está desarrollado por materias. Tenemos derecho constitucional, civil, comercial, penal, del trabajo y tenemos marítimo también. Y siempre cuando das historia del derecho, siempre se estudia derecho penal, derecho civil, ¿viste? Derecho político, pero nada más de ahí, ¿viste? No se ahonda en otras materias de historia del derecho. Y yo dije, ¿por qué no derecho marítimo? Y de derecho marítimo, la verdad que hay muy poco divulgado, o sea, hay mucho investigado, pero no se lo divulga tanto como... Porque es una cosa muy específica. Claro. Y vos sabés que me puse a investigar para el programa, yo tenía un programa muy básico, muy pobre en esta materia. Entonces dije, bueno, me pongo a investigar. Mira, me hice 2 corpus. Esto tan solo es del Anuario de Historia del Derecho Español, que el primer artículo empieza en el año 1944.
Y el último es de 1983. Esto es del Anuario de Historia del Derecho Español, que es una publicación periódica muy prestigiosa de España, que también es nuestro derecho porque es la base, ¿no? O sea, históricamente hasta 1810 nuestro derecho es el español, desde el 218 a.C. Y mira, y todo este otro legajo, son, ¿no? De las revistas científicas. Por ejemplo, la revista de Historia de América, que hace el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que está en México. Después la revista de Historia Naval Española, el Instituto de Historia, la revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, un artículo del profesor Héctor José Tanzi. Después Jus Fugit, que es revista interdisciplinar de estudios jurídicos, que es de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. Después tenés la revista Complutense Historia de América, de la Complutense de Madrid. Gabriel, pero entonces vamos al tema. ¿Cómo es que vienen los corsarios? ¿Cómo se divide el tema de corsarios, piratas? ¿Y cómo llegamos a Río de la Plata? Patricio, es un tema dentro del derecho marítimo. Es donde hay una intersección del derecho penal y del derecho marítimo. Eso es la piratería. Mirá, la piratería es un tema tan vasto, tan extenso, que hay que dividirlo en periodos históricos y geográficos. Por ejemplo, no es lo mismo la piratería del Mediterráneo, que viene desde la más remota antigüedad. Julio César estuvo preso de los piratas, por ejemplo, y ya en el año 101 y en el 67 a.C., los romanos habían promulgado leyes contra los piratas. La Lex Gabinia de Piratis Persequendis. Y después la Lex de Piratis Persequendis. Bueno, esas leyes ya existían varios decenas de años antes de Cristo. 100 en el caso más antiguo. La piratería en el Mediterráneo es antiquísima. Desde los fenicios y los griegos había piratas. Los bereberes, que dicen que la esclavitud de europeos blancos por los bereberes es mayor en cantidad a la de africanos que hicieron los europeos hacia América. La gente capturada por los bereberes está demostrado que es mayor cantidad que los esclavos africanos, que por otra parte... De hecho, en algunas regiones de Norte de África notás resabios de raza blanca de mucha gente. Claro. Bueno, inclusive los africanos se casaban entre ellos mismos, o sea, se daban caza entre ellos mismos para vendérselo a los blancos que venían a comprar, que eran portugueses, holandeses e ingleses y franceses. Otra cuestión. Después tenés la piratería vikinga, que es otro tema completamente distinto. Eso es del año del siglo del siglo 8, 9, 10, ¿no? Hasta la Edad Media, que ahí ya los corrieron de Europa. O sea, no entraron, porque hasta el Mediterráneo llegaron. Vos fijate que los vikingos, aún siendo paganos antes de cristianizarse, entraron al Mediterráneo. Y después, como cristianos, ya los normandos hicieron una colonia en Sicilia. Ese es otro tema. Después está la piratería en el Extremo Oriente. Es un tema del que yo no conozco nada porque hay que ir a fuentes muy específicas, pero hay casos de mujeres piratas en Oriente. Bueno, después tenemos Y otra cosa que hay que distinguir, Patricio, es la literatura y el cine de la historia real, que no tiene nada que ver. A mí me encanta siempre esta presentación, cuando la den los cursos, poner de cortina musical la de Piratas del Caribe, pero no tiene nada que ver lo que vemos en la película con la realidad histórica. Y después tenemos la piratería en el Caribe, que es un tema aparte. La piratería en el Caribe empieza a mediados del siglo XVII, ponele 1650, 1660, Morgan empieza ahí, Henry Morgan, que fue gobernador de Jamaica. Y termina tiene una fecha exacta de finalización, en 1725, cuando los piratas son exterminados por los ingleses. Los ingleses, que eran piratas y que se sirvieron de ellos, fueron los más perjudicados por los mismos piratas, porque después fue algo totalmente incontrolable que hasta a ellos los perjudicaba. Y fueron ellos los que salieron a darle caza. Porque con los españoles no se metían, porque sabían que si se metían con una flota española, perdían.
Mirá, lástima que no tenemos pantalla para compartir, pero hay una colección inglesa de militaria, historia militar y bueno, que se llama Osprey, muy prestigiosa, que tiene cientos y cientos de libros publicados, en el que está dedicado a los piratas, no eran piratas, vamos a distinguir. El término jurídico es pirata y corsario. En derecho no existe el término filibustero ni bucanero. Esos son términos de la historia o de la sociología, podríamos decir, la historia sociológica. Exacto. El corsario tiene el derecho de corso, la patente que le da un Estado, una bandera. De hecho, la Confederación Argentina dio patente de corso. Exacto. Es más, Buchar no fue corso. ¿Cómo? La misión de Hipólito Buchar no fue una de corsario. Buchardo y Azopardo, los dos fueron corsos. Mi amigo Jorge Lima González Bonorino tiene un libro sobre la Argentina, la fragata de Azopardo. Bueno, la cuestión es que los corsarios tienen que dar un porcentaje a la corona británica, eso es concreto. Sí, pero ojo, la corona española también armó corsarios para defenderse, ¿eh? Y con bastante éxito. Lo que pasa es que después, si el corsario se excede de su patente o se manda por su cuenta, ya se convierte en pirata. Y te digo, en la legislación española, en el ordenamiento jurídico hispano o castellano-indiano, nuestro primer, digamos, leyes a las que nos referimos los hispanos son las 7 partidas. Y después el ordenamiento, claro, de 1265. Después tenemos el ordenamiento de las leyes, las ordenanzas reales de Castilla de Isabel la Católica de 1484. Y después la nueva recopilación, ¿por qué es nueva? Porque es una renovación de esa misma recopilación de su bisabuela que hizo Felipe II en 1567. La nueva recopilación. Bueno, básicamente ahí es donde está toda la legislación. Pero no se habla de piratas, se habla de ladrones del mar, que son piratas, digamos. O sea, ese es el término que le da. Claro, el pirata era un corsario que era como los ronin y los samuráis, ¿no? El samurái tenía un señor, el ronin ya era el samurái que se había hecho delincuente. Acá el pirata del corso que se había hecho delincuente. Antes como corsario un delincuente legal, porque el carrito robaba, pero como pirata ya era un delincuente absolutamente sin protección legal, ¿no es cierto? Que las 7 partidas no hablan ni de corsario ni de pirata. Donde se habla en las 7 partidas de corso, de cursus o de corsario, son los comentarios que le agregó un jurista muy prestigioso de su época, en 1555, comenta en latín las partidas, en las notas a pie de página, ¿viste? Gregorio López de Tobar, que era que era miembro del Consejo de Indias. Era un jurista muy prestigioso. Él habla ahí de corsarios, digamos, de corso, pero no en el texto de las partidas. Ahí se habla de ladrones del mar en forma genérica. Después se los distingue en corsarios y piratas. Después, mira, hay una fuente interesantísima, fuente directa de historia de la piratería de un tal Dionisio. ¿Cómo se llega? ¿Qué es lo que ocurre en el Río de la Plata? Vamos al punto de hoy. ¿Cómo es que aparecen corsarios y piratas en el Río de la Plata? Bueno, el asunto es así. Los primeros corsarios que hubo en el Océano Atlántico, porque imagínate, antes del descubrimiento de América había navegación en el Atlántico. De hecho, los españoles ya tenían desde la Baja Edad Media conquistadas las Islas Canarias. O sea que el Atlántico no era un mar desconocido, pero no se conocía bien cómo funcionaban los vientos. Entonces, aquel que quería entrar en el océano, si no conocía el viento, podía terminar perdido. No sé si se ve la pantalla ahí que comparto, ¿no? No logro. Pero no importa, acá sí tenemos un amigo tuyo que le vamos a permitir mostrar una imagen. Ahí se ve, piratas y corsarios. Bueno, era para mostrar un poco. El PDF no lo tenés, ¿no? ¿Cómo?
Porque yo te lo mandé en PDF eso también. Sí, pero por eso, no te preocupes hoy, pero hablemos Bueno, hoy lo dejamos cómo para otro sigue. día. Lo dejamos para Dale. la próxima. Bueno, el tema, Patricio, es que en el Atlántico, después del descubrimiento de América, se largaron en estampida los pilotos de la corona, tanto españoles como portugueses, porque había muchos portugueses que trabajaban por la corona, no solo Hernando de Magallanes, sino también Esteban Gómez, que fue el que descubrió Norteamérica, lo que es Nueva Ámsterdam, y digamos que después fue Nueva York, se llamaban tierras de Esteban Gómez. Bueno, Esteban Gómez fue ahí en 1525, pero antes, en 1522, hubo un corsario que trabajaba para Francisco I, el rival del emperador Don Carlos, de Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, que se llamaba Juan Berrazzano, o Giovanni Berrazzano, que los franceses le decían Juan Florín. Él justo capturó, fue la primera que tengo noticia, la primera acción de corso y piratería en el Océano Atlántico, ¿no? En alta mar, digamos, en el Atlántico bien occidental, digamos, ya hacia América. Él capturó unas naves que mandó Hernán Cortés después de la conquista de Tenochtitlán de Ciudad de México en 1521. Ya en 1522 Cortés le manda al emperador unos regalos, que le manda oro, animales, viste, los papagayos eran algo muy, muy curioso, muy codiciado, muy exótico, digamos. Manda indios, manda un montón de cosas y personas a América, bueno, todo novedoso, ¿no? Bueno, y por supuesto algunos conquistadores que habían estado con él, para dar cuenta de la hazaña. Y ahí Juan Florín le roba, no sé cuánto, una cantidad de dinero, de oro, bueno, el tipo se hizo un montón de guita, hasta que unos naves vizcaínas, vascos, lo apresaron y lo llevaron preso, y el emperador lo condenó a muerte y él ofreció un rescate y el emperador no se lo aceptó, de la bronca que tenía por lo que le había robado. Porque además había robado ese tuvo mucho éxito, y ese era un italiano que trabajaba para los franceses. Esas fueron las primeras acciones. Después, ¿sabés quién encontró corsarios? Que en realidad no eran corsarios, eran exploradores, pero como las bulas papales le habían dado la exclusividad a los españoles y portugueses para andar por el Atlántico Oriental, occidental, oriental los portugueses y occidental los españoles. Pero bueno, los portugueses podían andar también, porque venían a Brasil. Los franceses fueron los primeros en llegar a América después de los portugueses, de los españoles y portugueses. Mucho antes que los ingleses. Los ingleses recién tarde vienen para acá, en 1565. Y el que se cruzó con 3 naves francesas en la costa del Brasil, porque aclaremos, ahora no tengo la primera carta náutica del Río de la Plata, que es la hicieron a partir de 1527 con la exploración de Sebastián Caboto, la hizo el piloto de la casa de contratación, el piloto Alonso de Santa Cruz, que era un jovencito de 22 años que vino con Caboto y era estudiante de cosmografía, o sea, de navegación astronómica, y por supuesto estaba estudiando para ser piloto de altura, piloto de la casa de contratación de Indias. Tenían muy buena preparación los pilotos. En estos artículos que les mostré hay uno dedicado exclusivamente a la formación de los pilotos en la casa de contratación. Bueno, esa es la primera carta náutica del Río de la Plata, que se difunde a partir de 1540 y pico, antes de la segunda fundación de Buenos Aires. Pero el Río de la Plata no era el estuario que nosotros conocemos hoy día. El Río de la Plata comenzaba en Santos, Brasil, y terminaba en la Patagonia, en la bahía de Camarones, al sur de la península de Valdés. O sea, era toda una región el Río de la Plata, no era solamente un estuario, el estuario que está entre Argentina y Uruguay. Lo que consideramos hoy como Río de la Plata, que es el río divisionario entre Uruguay y Argentina, ¿cierto? Claro, era toda una región que en el mapa más antiguo que aparece el nombre Argentina, que es de 1554, si no me equivoco, que es de un portugués Lopo Homem, dice Terra Argentum,
Tierra Argentina sería eso, Tierra de la Plata. Porque el Río de la Plata era el que llevaba a la Sierra de la Plata, donde estaba la leyenda del Rey Blanco. Eso también lo podemos hablar otro día. Bueno, bueno, perdóname, Gabriel, en el Pacífico primero que tiene encuentro acá, sí. En el Pacífico era algo parecido. El mar peruanensis llegaba desde Panamá hasta Biobío, en Chile. Claro. Porque eran, digamos, territorios más grandes, eran las primeras administraciones, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, ¿cómo aparecen los primeros piratas acá en el río, en la región de Argentum? Bueno, los primeros que aparecen se los cruza una nave de la Armada de Loaiza en 1525. Disculpame, pará. Tenés a ver, yo no sé si la gente está escuchando un ruido, pero hay un acople en tu micrófono. Lo que voy a hacer es salir y volver a entrar. Voy a sacar tu imagen y la mía y vamos a volver a entrar. Y saco la mía. Algo ha pasado con las imágenes, que incluso no sé por qué aparecen en chiquito, pero se escucha con mucha resonancia. Yo no sé si los demás se escuchan con resonancia. Ahí se escucha, es impresionante el eco que hay. Yo no sé si los demás, si ustedes están escuchando ese ruido. Si los demás no lo están escuchando, Gabriel, seguí, porque acá dice que anda bien, dale. Seguí, no importa si yo escucho. Capaz que se acoplaba el YouTube que yo tenía acá abierto en otra pantalla. Pero hay un acople feroz. De hecho, yo te escucho con una reverberancia. Yo le pregunto a los demás si lo escuchan bien. YouTube. Capaz que tenés abierto YouTube. Acá me dicen que se escuchaba muy bien. Se escucha bien, bueno. Bueno, soy yo. Bueno. Te decía, la primera aparición de corsarios cercana al Río de la Plata es de los franceses en 1525. Un capitán de la Armada de Loaiza, que eran 7 naves. La Armada de Loaiza no es conocida, no es muy conocida en general. Queda eclipsada por la expedición de Magallanes, pero fue la que se largó inmediatamente después de Magallanes. Cuando Caboto vuelve con la victoria en 1522, ahí el emperador lo recibe y otro marino y un noble español que era Frey, que era era un monje guerrero, porque era un frey de una orden de caballería de Calatrava. Frey García Jofre de Loaiza. Él armó una armada a su costa y también, bueno, con colaboración de mercaderes de La Coruña, del norte de Europa, porque ahí se forma en ese año una casa de contratación en La Coruña, aparte de la que estaba en Sevilla, la de Indias, que tuvo muy poca vida, lamentablemente. Porque hubieran fomentado del norte de España, hubiera sido mucho mejor que solo tener el monopolio de Sevilla. Bueno, esa armada sale de La Coruña y ahí venía, de uno de los capitanes de las naves era Sebastián Elcano, que había sido el de mayor jerarquía de la Armada de Magallanes, que regresó a España. Bueno, que él era maestre de una de las naves, no me acuerdo de cuál, la de Magallanes. Bueno, Elcano muere en ese viaje, pero otro piloto, Francisco Dávila, que era el capitán en la San Gabriel, vuelve a la costa del Brasil, estaban en la Patagonia, él se vuelve al Brasil, que es donde se tenían que encontrar en caso de dispersión de la Armada, de desencuentro, y ahí se encuentra con 3 naves corsarias, 3 naves francesas. Combate con ellos y él quería, digamos, hacer las paces con los franceses, pero se lo llevan prisionero a Francisco Dávila y queda a cargo de la nave San Gabriel, que vuelve a España, queda a cargo del piloto, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Pero ese es el primer encuentro acá en el Río de la Plata con corsarios. Después Sebastián Caboto, cuando viene en 1527, también se encontró con una nave en el Brasil que estaba haciendo leña, agua, en un puerto. Que no eran corsarios, en realidad eran exploradores, pero para la corona española eran delincuentes porque estaban sin permiso. Y ya en el año 1501 los reyes católicos, fundamentado en las bulas, hacen una ley
una ley de derecho marítimo que prohíbe a cualquiera venir a América sin permiso de la corona. O sea, no es que dice que no podían venir. Podían venir, pero tenían que pedir permiso en la casa de contratación. Bueno, después Felipe II ratifica esa ley y la vuelve a promulgar en su época, en pleno siglo, segunda mitad del siglo XVI. Bueno, hasta ahí tenemos esas acciones. Pero después, cuando los ingleses se largan al corso en el mar Atlántico, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, por la rivalidad que había entre Elizabeth Tudor, digamos, Elizabeth I de Inglaterra, y Felipe II, que era su pariente, eran medio parientes, en realidad, parientes políticos, en realidad, porque la media hermana de Elizabeth Tudor, que era María Tudor, había sido esposa de Felipe II y era su tía también. Bueno, y Felipe inclusive le ofrece matrimonio a Elizabeth, pero Elizabeth no quiso saber nada, porque siguió la religión protestante. Bueno, ahí lanza todos sus perros del mar, que son Drake, Sir Walter Raleigh, John Hawkins, que después su hijo vino a piratear acá a las costas del Perú, y esa te la puedo contar otro día, porque es toda una historia fantástica. Pero sobre todo John Hawkins y Drake son los que se lanzan a la piratería hacia las costas de América, ¿no? Las costas de Indias, porque ese era el nombre de nuestro continente en esa época, y por el cual a mí me gusta llamarlo. La cuestión es que los primeros piratas británicos que aparecen realmente en el Río de la Plata son en el año 1583, vienen, porque Drake pasó por acá en 1576, o sea, 52, 50. Es más, pasó después del español Oces, porque el paso de Drake debería llamarse Paso de Oces. Exacto, Francisco Oces, que era uno de los capitanes de la armada de Loaiza, ¿ves, Patricio? Francisco de Oces era otro de los capitanes de esa armada. Francisco Dávila, Francisco de Oces y Sebastián Elcano, y el almirante que era Fray García Jofre de Loaiza. Bueno, el asunto es que, a ver si puedo, voy a agrandar al máximo bueno, y Drake pasó por acá, pero no entró al Río de la Plata, se fue directamente a la Patagonia, a la bahía de San Julián. Pero los que sí llegan al Río de la Plata es la armada de Edward Fenton, que firmaba en latín, como era muy común en esa época, Eduardus Fentanus. Él mismo firmaba en latín. Bueno, la cuestión es que Edward Fenton llega a San Vicente, en las costas del Brasil, que es la bahía de Santos, que es donde comenzaba el Río de la Plata. Y ahí toma de prisioneros a un barco que no tenía armamento ni soldados, eran curas. Era el padre Fray Juan de Rivadeneira, de la Orden de San Francisco. Era un cura franciscano que había ido a Brasil a comprar provisiones y traer acá al Río de la Plata. O él venía en viaje desde Europa, no me acuerdo. Sí, él venía en viaje desde Europa, creo. Y lo toman prisionero en las costas del Brasil. Y ahí este es uno de los testimonios. Bueno, pero esto fue en 1583, 3 años después de la segunda fundación de Buenos Aires, que Buenos Aires era un pueblito de apenas 600 personas, o sea, no había más de 1000 personas en Buenos Aires. Imagínate, 1000 personas, ¿qué significaba? 50 hombres en edad militar, como mucho. Y 80 indios yanaconas que andaban a caballo, que el gobernador les dice, bueno, que recorran la costa para hacer alarde de que hay alguna defensa, pero no tenían nada. ¿Esto cuándo fue? Perdóname, ¿esto cuándo fue? Esto fue en abril de 1583, Patricio. Y ahí Edward Fenton toma prisioneros a los curas y medio que los gastan, les gastaban bromas, les decían que los iban a matar, pero los hicieron asustar un poco. Pero la verdad que Edward Fenton, pese a ser un poco fanfarrón y
sobrador con los curas, estuvo bastante caballero, le invitó a almorzar el padre Juan de Rivadeneira, y el padre, y como era muy suelto de lengua y un poco fanfarrón, el pirata le estaba dándole datos de inteligencia sin darse cuenta, y el cura, que era bastante astuto y un inquisidor, ¿no? Un inquisidor en potencia, como todo sacerdote católico, inquisidor en el buen sentido, te estoy diciendo. Sí, que digamos que saben investigar. Claro, él le tiraba la lengua, o sea, él le preguntaba, bueno, ¿y usted qué piensan hacer? E incluso le dijo, bueno, usted me tendrá que dejar ir porque yo voy a ir a catequizar y civilizar a esos indios que si usted tiene suerte serán suyos. Pues como él decía que quería conquistar, que quería apoderarse de las colonias españolas, el cura le dijo, bueno, déjeme hacer mi trabajo porque si en el futuro usted se apodera de esta región, esos indios ya van a estar catequizados y civilizados. Sí, Daniel nos dice que habláramos de los avipones y de las misiones jesuíticas, pero eso da para otro tema y para otros temas. O sea, es para un ciclo eso realmente, porque hay una revista que vamos a hacer una cosa, Gabriel. Llevamos 32 minutos, es muy apasionante, es muy interesante, pero tratemos de cerrar un poco el Río de la Plata y luego, yo te voy a seguir chupando, escuchame, Gabriel, sí. Yo te voy a seguir chupando sangre porque te voy a invitar varias veces porque realmente la gente hay que explicar por qué la bandera era con tibias y calaveras, si es un concepto cinematográfico que existió en la realidad, en fin. Hay mil cosas que la gente pregunta y que le encantaría saber. Pero cerremos un poco en el Río de la Plata. En el Río de la Plata sucedió esto, Patricio. Hubo 4 hechos piráticos dentro del estuario y no más, porque acá nunca tuvieron éxito los piratas. Siempre salieron mal parados. La primera acción que entró, el primer intento de piratería, que fue una nave de esa expedición de la de Fenton, que ¿sabés quién era? Era John Drake, nada más ni nada menos que el sobrino carnal, el hijo del hermano de Sir Francis Drake. Se mandó con un patache. ¿Cómo? Otro pirata. Sí, un pirata de raza, de sangre, ese era de familia. Sí, había un linaje de piratas. Bueno, ¿sabés lo que le pasó al pobre John? El pobre John venía con un patache que era una nave pequeña, el patache es como una nave muy ágil, es como un bote con toldilla y mástil, sí. Y se comió la laja del inglés, por eso se llama, hay un accidente geográfico que cuando te pueda compartir pantalla te lo voy a mostrar en la Carta Náutica del Río de la Plata, que es el banco inglés. El banco porque es un banco de arena, hoy día es de arena, pero en esa época era una laja, una piedra. ¡Pum! John se rompió el barco ahí y se fueron de náufragos con una canoa al Uruguay, a la orilla de Uruguaya, ¿no? Cayeron prisioneros de los charrúas. Los charrúas los tuvieron, pobrecitos, de esclavos unos meses hasta que se escaparon el otro inglés y un francés en una canoa. Aparecieron semidesnudos en el puerto de Buenos Aires. Sí, Manuel, dicen que a Solís se lo comieron los charrúas, pero aparentemente no eran charrúas, eran guaraníes, porque los charrúas al parecer no eran antropófagos. Bueno, falsa bandera viene de piratería, claro, obviamente. El tema de las tibias y la calavera no existe hasta el siglo XVIII. Hasta el año 1700 eso no aparece, no es anterior. Así que olvídense, en esta época no es. Bueno, volviendo a John Drake. Acá caen prisioneros de las autoridades españolas y les toman declaración en Santa Fe. Esa declaración, lamentablemente, creo que en Santa Fe no está, porque en el Cabildo de Santa Fe se ha perdido mucho y las actuaciones judiciales. La cuestión es que aparecieron en el archivo de Indias y el que los encontró fue Enrique Gandía y las transcribió en este librito que yo les mostré hoy. Tengo que encontrar ahora esa declaración que encontró Gandía, que no es difícil porque hay mucho escaneado. Bueno, y ahí, ¿y cómo hace John Drake para entenderla en castellano? Resulta que acá había un inglesito que se llamaba John Peters, pero acá se llamaba Juan Pérez. La declaración de John Drake se toma en castellano gracias al traductor, que es Juan Pérez, que se llamaba John Peters.
Y él parece que lo acompaña en su viaje a Inglaterra, porque después lo mandaron a Lima prisionero de la Inquisición. Pero ¿sabés cómo fue la cárcel de John Drake en Lima? Un palacio, y su penitencia eran las lecciones de catequesis. Lo trataron como un príncipe. Lo trataron como un salvaje que había que evangelizar. Claro, lejos del potro, de la tortura, de los calabozos, de las mazamorras, no. Él comía con el gobernador, lo tenían a cuerpo de rey, que el tío estaba enfurecido porque pensaba que estaba en una mazamorra. Bueno, después volvió a Inglaterra y no podía hablar menos que bien de los españoles, como lo habían tratado en Lima. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Esa fue la primera incursión pirática que hubo. Y después hay otra que cuenta Gandía, que en la desembocadura, que en esa época no era Punta del Este, sino el Cabo de Santa María, que está por un poco más allá, por Cabo Polonio, para esas horas, en esa época el Río de la Plata se consideraba que empezaba antes, que era más amplio que ahora, una nave, una flota de piratas, que Gandía dice, lo llama el pirata Roberto, con ese nombre, porque así aparecen las fuentes españolas, en la documentación española, pero no dice quién era. Y gracias a la maravilla de la red, Patricio, yo descubrí quién era. Y también lo descubrí una chica argentina que es historiadora, que es licenciada en historia, que se llama Roxana Nakajima, alias Michi. Roxana Michi Nakajima, de familia de antepasados japoneses, es licenciada en historia y creo, no sé si es investigadora del CONICET. Ella hizo su tesis doctoral, que no la publicó aún, pero tiene algunas cosas sueltas publicadas, y yo me contacté con ella y tuve la gentileza de enviarme. Ella descubrió ese hecho, pero no era público. Yo lo descubrí por mi cuenta antes de enterarme que ella también por su cuenta lo había descubierto. Bueno, en una colección de un inglés que se llama Richard Hakluyt, que es una colección famosa, que es contemporáneo de esos piratas, porque él escribe su historia en 1600. Él escribía de viajes de piratas, pero hay una sociedad que se llama Hakluyt, que hasta el día de hoy publica viajes, ¿viste? Y acciones así épicas, marítimas, de los ingleses. Busqué en el índice, en una edición de 1800 publicada, que está escaneada, pero gracias, Papá Andrés. Saludos desde Córdoba, España nos mandan. Sí. En esa colección, Patricio, de 12 tomos, encontré en el índice quién era el pirata Roberto. Era Robert Whittington, que vino con 3 naves. Ahí están los nombres. Él era la nave Almiranta, la de él. Y él fue el que tomó prisioneros a los sacerdotes jesuitas que fueron de acá del Río de la Plata hasta el Brasil, y los tomó prisioneros a la vuelta, cuando venían con un montón de provisiones para Buenos Aires, que era en el año 1586, Buenos Aires apenas tenía 6 años, era un pueblito, era una aldea, era una miserable. O sea, se morían de hambre, acá no tenían herramientas, tenían que cultivar con las manos, era realmente una pobreza franciscana la que se vivía acá. Y cuando llegó a Buenos Aires, llegaron los curas franciscanos, estos sí fueron más bravos, más jodidos que Edward Fenton. Estos le decían a los curas que los iban a matar, les tiraron las reliquias de los santos al mar. Bueno, los curas lloraban de la tristeza porque los trataron muy mal, les robaron la ropa, los dejaron semidesnudos, a la altura del Golfo San Matías, al sur de Bahía Blanca, ¿viste? A la altura del paralelo 40, 41 grados, al norte de la península de Valdés, entre Buenos Aires y Península Valdés. Ahí los dejaron tirados sin siquiera piloto. Bueno, se pudieron volver a Buenos Aires trabajosamente, y acá los vecinos lloraban, pero dicen, no de la pena que tenían de lo que le pasó a los curas, sino que les habían robado todo lo que traían para ellos, que no era poco, porque imagínate, herramientas para cultivar, que acá no tenían, para sobrevivir, ¿viste? Y dice que los piratas se cebaban más que con el oro y la plata, con el hierro. Claro, porque ellos también necesitaban para las balas, para las municiones, para las herramientas. Ahora, evidentemente eso en aquel momento debe haber sido un golpe terrible, pero ¿se sabe cuántas incursiones piratas hubo en el Río de la Plata, en la región que va, como decís, sí, de Belo Horizonte, me dijiste, ¿no?
Mirá, acá las que nos dice Jocandía fue la de John Drake, la de Robert Whittington, la de un pirata que todavía no lo identifiqué, pero ya la voy a encontrar, que se llama David, escocés, que ese se robó, ese venían con un botecito, que deben haber dejado el barco a la altura de Quilmes y se vinieron en bote. Acá en Los Pozos, que está frente al Aeroparque, viste, entre Aeroparque y Retiro, bueno, esa también se las debo, la carta náutica del puerto de Buenos Aires. Les voy a mostrar dónde está. Frente a Puerto Nuevo, por ahí, bueno. Hay una zona que se llama Los Pozos, que es donde los barcos fondeaban. Acá el Río de la Plata es muy abierto, no hay un fondeadero natural. Gracias, Daniel. Daniel, vos no te preocupes por los saludos. De Bahía Blanca nos saludan. Cerca de donde dejaron tirados a los curas estos el pirata David, a los curas jesuitas. Bueno, eso fue en 1586, 87. La de Juan de Rivadeneira fue en 1583. Después, este pirata David se robó un barco que estaba en Los Pozos. Y esa la describe bien el barco de Juan Quinteiro, y después había la otra, la San Buenaventura, no sé, la otra nave que había no la pudieron robar, y dice que hablaban en inglés y en francés, pero eran holandeses, ingleses y franceses los piratas esos. Se ve que esos eran una mezcolanza, esos sí eran piratas, porque eran, digamos, no venían, se ve que bajo una bandera, esos venían. No, esos serían soldados de fortuna. Unos rejuntados eran. Claro, bueno, una banda que se fue juntando en algún lado, se conocían unos a otros y se reclutaban, no tenían patria eso. Claro, esos eran mercenarios total, como vos bien dijiste, soldados de fortuna. Pero hablaban, se entendían ¿en qué? En portugués y en castellano. Y seguramente como eran todos marinos, eso como lo aprendían en los puertos. Pues no había academias de idioma. No creo que ninguno de esos marinos haya ido a una academia, no sé, como nosotros tenemos la Cambridge, la Cultural Inglesa, todas esas academias. No creo que hubiera una academia española en Londres para aprender el idioma. Entonces eso lo aprendían en los puertos, conversando con otros colegas. La mayoría de ellos, Gabriel, serían analfabetos. Totalmente, pero se entendían en castellano y en portugués. Dice que entraron así con los arcabuces y las espadas y las dagas y les daban cintazos, ¿viste? Cintarazos, dice. Uno que estaba durmiendo y lo despertaron de un cintazo, de un golpe, que le decían, despierten, le decían. Y uno de los marinos españoles le dijo, miren que el gobernador tiene... porque entraron preguntando por el oro perulero, por el oro, si habían embarcado el oro, si esa nave iba a llevar oro perulero a España. Y le dijo, ¿qué era eso? No lo sé. ¿Qué era el oro perulero? Claro, el oro del Perú, Patricio. Perdón, oro de Perú. Claro, como el mar perulero, viste que vos decías recién. Perulero era el gentilicio de peruano, que hoy día, como decimos, peruano. Bueno, en esa época decían perulero. Y los piratas estaban interesados en el oro y la plata que iba del Perú a España. Dice, ¿esta es la nave que va a llevarla a España? Sí, dice, pero todavía no la cargaron porque está en el puerto. O sea, le salió mal. Se apresuraron, digamos, al robo. Entonces se robaron la nave. La otra la dejaron. Y el capitán de una nave le dijo, miren, está el gobernador con un montón de gente, tiene como 400 hombres. Mentira, no eran más de 40 hombres, pero le decía así para asustarlos. Y los piratas, ¿sabés qué lo que dijeron los piratas? Tenían buena inteligencia, pues le dijeron, el gobernador de Buenos Aires no nos importa nada. Dice, ¿qué importa? Dice, miren que les va a quebrar la cabeza. Era como nosotros hoy día decimos romper la cabeza. El gobernador les va a romper la cabeza, los va a apresar, les va a romper la cabeza. Dijo, ¿qué nos va a hacer el gobernador? Si son 40 hombres, no hay más de 40 hombres, nosotros sabemos bien, es un pueblo chiquito, Buenos Aires, decían los piratas. Y se robaron una nave y se fueron. Después, esa fue, y después hay otra de piratas, eso fue en 1607, esta última del pirata David. Y después están los holandeses que vinieron, esta es la última, te cuento, Patricio, y la seguimos otro día. Vos decime hasta cuándo. El mundo de oro después cerramos, dale. Y Mundo de Plata, que ese es precioso ese cuento, a ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá, mirá. Es decir, evidentemente había posibilidad de robar, porque había mucho.
para robar. Claro, Tierras ricas. Es como nos pasa ahora. Ahora nos roban con la deuda externa, los piratas modernos, porque somos naciones ricas. Pensá, Gabriel, que en aquella época nos robaban la moneda de oro. Ahora nos roban la minería directamente. La minería argentina está en manos británicas. Empresas canadienses, te dicen australianas, claro, como si los canadienses y no australianos dejan fueran nada chinos. acá. En No un queda año nada. se llevan más oro que todo el que pudo haber llevado a España, España en En 300 3 siglos. Sí, sí. Pero además con ese oro que España se llevaba nos mantuvo alejados a los moros y a los protestantes. Y con el que dejaba acá, construyó más universidades que la misma península. Y obra pública, iglesias, puentes, caminos. ¿Cuántos caminos reales hay en Acá mismo en el Gran Buenos en toda Aires hay América? rutas que se le llama Antiguo Camino Real. Claro, porque era la Hay por la zona de mantenida la San iglesia, Isidro, hay mantenía una, el ¿no? Estado. Perdóname, Gabriel, vos que conocés más zona norte, ahí por la zona de San Isidro, acá en Buenos Aires, hay una avenida que se le llama Antiguo Camino Real. Sí, que es la segunda salida, viene Avenida Márquez, viste, que es la de San Isidro, después viene Juan de San Martín y la segunda salida es Camino Real, que es una de las entradas a la Horqueta. Sí, o sea, todavía existe como nombre. Sí. Es decir, nunca, en el fondo, digamos, lo que es en su origen tu cultura, no puedes renegar de ella con un papelito que diga Declaración de la Independencia. Sigue siendo parte de tu cultura. Totalmente. Somos una civilización, la hispanidad. Y eso, y te digo, ellos lo saben mejor que nosotros. Nosotros no tenemos conciencia de eso. Ellos lo saben y por eso nos quieren destruir el idioma, con esta estupidez que mal llamada lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo es lenguaje de señas o braille, eso es inclusivo. Claro. No es que este engendro que quieren hacer de nuestro idioma. Pero bueno, la cortesía y los buenos modales ya es lenguaje inclusivo. Claro. Y bueno, volviendo al tema de la piratería, la última acción de los piratas que no tuvo éxito no eran piratas, eran unos corsarios, porque era un mercante artillado. Y un mercante artillado, ¿para qué quiere artillería un mercante? O sea, porque los piratas, los corsarios hacían eso, robaban en un lugar y ¿qué hacían cuando se robaban mercadería? ¿Iban a usarla? No, la tenían que vender, porque eso era lo que a ellos les daba provecho. No es que solo robaban oro. Si no había oro, ¿qué tenían que hacer? Se robaban telas que eran muy valiosas, manufacturas, qué sé yo, cuero, lo que sea. Entonces, ¿qué hacían? Lo robaban a una colonia y a otra colonia, como Buenos Aires. Si encontraban una colonia con un gobernador, digamos, medio, ¿no es cierto?, de honestidad dudosa, les iba a comprar. Si había un tipo como Diego Rodríguez Valdés y de la banda, que los engañó a los piratas, no iba a pasar eso. Vos sabés que este gobernador los engañó a ellos. Que Paul Grusac, que fue un francés director de la Biblioteca Nacional, como buen francés de aquella época, el principio del siglo XX, no perdía ocasión de denostar a los españoles, ¿no? Por su xenofobia. Por envidia. Claro. Y él decía, bueno, que el gobernador era un deshonesto, que no tenía palabra. No, no fue por eso que los engañó. Fue porque si él los dejaba bajar y comerciar y reconocer la colonia, nos iba a poner en peligro. Porque ellos, imagínate, venían 2 barcos, no sé cuántos hombres serían, ponele que 80 hombres armados. Y nosotros acá teníamos 40 para defendernos. Nos doblaban el brazo como quisieran. Más si eran, no sé, como 100 hombres, ponele. Además, Entonces, eran hombres de averías. Y posiblemente claro, nuestros soldados acá eran vecinos rara vez tenían algún conflicto con alguien, porque no había conflictos acá. Básicamente las tribus cercanas a la ciudad ya se habían amigado. Entonces, no, si los indios estaban sirviendo al gobernador, le decía, ustedes recorran la orilla para hacer que tenemos defensa. Hacían, como viste, alardes de caballería, se lanzaban a caballo, eran 80 indios, no eran muchos. Eran los querandíes, viste, los pampas, todos esos. Y
Acá José Antonio Cano Pamplona nos dice que los cañones españoles eran auténticas plataformas militares artillados porque lo veían salir anunciando. Totalmente, José Antonio. Era así realmente. O sea, no tenían ninguna posibilidad contra una flota bien armada. Otro día vamos a hablar las flotas que armó Pedro Menéndez de Avilés, que fue el tío de Flores, Diego Flores Valdés, que es el que vino en esa armada, el Río de la Plata, que hizo pomada a Edward Fenton. Vos fíjate, el sobrino de Pedro Menéndez de Avilés fue el que a Edward Fenton lo sacó corriendo de acá de la costa del Brasil. Gabriel, ¿te Sí. parece que sigamos en otro programa? Ya llevamos 50 minutos, que sigamos en otro Cuando programa quieras, recorriendo Patricio. toda esta historia, porque es fascinante y yo creo que a la gente me dicen que venga la semana que viene, dicen acá unos amigos Cuando quieras, de Patricio. Uruguay, dice que vuelva. Pero me parece que es tanto para comentar y da para que hagamos una serie de programas. ¿Estás de acuerdo? Dale, dale. Acá dicen, el Escorial fue el Pentágono medieval. Está muy bien, es cierto. Ah, mirá, ahí está. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Acá hay una amiga que dice que estuvo en España y me decían sudaca. Hoy me dice un español, dice que yo, tienen que corregir eso, porque ellos usaban el término sudaca no como peyorativo, pero descubrieron que acá nos parecía peyorativo. ¿Viste cuando nosotros los españoles decimos gallegos? Pero no es peyorativo, es una manera amable porque la mayoría de la colectividad española en la Argentina es gallega. La mitad es gallega y la otra mitad son de Navarra, Asturias, vascos también hay muchísimos, pero por eso es como una extensión del nombre, pero me decían, no es peyorativo, pero veíamos que muchos argentinos y sudamericanos en general lo veían como un término despectivo, así que bueno, eso es así. Por supuesto que siempre te vas a encontrar con el español grosero, como algún español se encuentra con un argentino grosero acá, ¿no es cierto? Totalmente. Lamentablemente son las deficiencias de la conducta humana. Gente maleducada y en todas partes. Acá Demián, que es un viejo seguidor, dice que hablemos, pero vamos a hacer otro programa sobre Puerto Gaboto en las confluencias del río Carcarañá y Paraná. Demián, quédate tranquilo que de eso hay un montón. Y vos sabés que yo digo que eso está poco explotado por turismo. Y hay un montón investigado de Puerto Gaboto. Yo recolecté un montón de información de eso. Después la capitalía, hay alguien, un amigo de Chile, que acá nos dice en la Capitanía General de Chile. También hay una revista excelente que después les voy a pasar, que es de la Universidad Magallánica, que ahí hay bueno, yo no llamo guachupines No, no te preocupes, vos yo voy pasando los mensajes, pero vos no le prestes atención, no lo leas. ¿Qué te iba a decir? El tema de la piratería da para muchísimo. Lo de Capitanía de Chile es interesante, porque en su momento las Malvinas llegaron a depender de la Capitanía de Chile. Pero la Capitanía de Chile respondía al Virreinato del Perú, y la Guerra de Malvinas de 1770 la hicimos como Virreinato del Perú, con una flota que se ordena su zarpada por el gobernador Ceballos, que estaba en Buenos Aires, y la flota zarpa desde Maldonado, provincia de Montevideo. Es decir, eso muestra cómo éramos un solo país y las políticas de recuperación soberana, incluso de la Antártida, mar argentino, deberían ser políticas sudamericanas, como elementos de unidad entre todos nosotros, ¿cierto? Bueno, es lo que yo sostengo siempre, Patricio, hay que tomar conciencia del bloque. Nosotros, si nos formamos el bloque hispano, nos paramos de igual a igual con China, con Estados Unidos, con Rusia, con la India, pero no tengas ninguna duda de eso. Y sumá a Brasil y a Portugal, porque son países hispanos también, porque así es. España era la provincia romana de Hispania, que era todo lo que los que conocemos península ibérica. Todo eso era Hispania. Entonces, si nos formamos como bloque, como un bloque monolítico, recuperamos Gibraltar, Belice, Malvinas. Así es. Bueno, acá nos recuerda Begoña que mañana se celebra uno de los jueves que reluce más el sol, claro, porque jueves Santo Corpus Christi y el Día de la Ascensión, los tres jueves que reluce más el sol, pero no sé por qué se refiere al domingo. Hay el tema ahí del calendario litúrgico que me lo estoy olvidando. Esta es mi galgo español, ¿ves? ¿Eh? Esta es galgo español. Escuchame, ¿nos encontramos la semana que viene para seguir charlando de este tema?
Dale, Patricio, con todo gusto. Dale, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo, nos hemos entretenido muchísimo, a la gente le ha encantado toda esta historia. Estas eran las monedas que se robaban los españoles, los piratas. Y que te muestro un pirata de hoy. Acá tenés el embajador Kent, embajador inglés en Buenos Aires, con una funcionaria argentina a favor de todo lo que sea banderita multicolor, que ya sabemos, y pañuelito verde abortista. Así que hoy los piratas quieren tierra arrasada para quedarse con todo. Vamos a charlar de esto la semana que viene. Gabriel, te agradezco muchísimo y nos encontramos entonces, vamos a elegir otro día y volvemos a charlar de este tema que creo que es fascinante. Muchísimos amigos están conectados hoy y creo que vale la pena que nos sigan haciendo preguntas y poder contarlo. Te mando un fuerte abrazo. Otro para vos, Patricio. Y a ustedes, queridos amigos, dos cosas. Les recordamos que tenemos abierta todavía la inscripción, 18 y 19 de julio, tercer foro de empresarios por la hispanidad. Todos los que sean empresarios, emprendedores, comerciantes, gestores, aquellos que busquen hacer negocios, que estén buscando oportunidades de negocio, y aquellos que busquen inversores, van a poder participar. Y también les recordamos que tenemos a la venta nuestra primera taza, nuestro primer merchandising del canal. Es una taza con el aspa de Borgoña que dice: no éramos de España, nosotros éramos España. Por el momento la tenemos para vender acá en la Argentina. Vamos a ver si lo podemos hacer a futuro en España. Así que, queridos amigos, nos encontramos en el próximo programa. Mañana vamos a estar cubriendo a la noche el resultado electoral en Perú. Así que nos veremos mañana. Un fuerte abrazo para todos.